Hola, ¿cómo están? Soy Tamara López y junto a Lizeth Campo del Departamento de Evaluación de Aprendizajes de la Agencia de la Calidad de la Educación, vamos a presentar hoy un modelo para reflexionar sobre la práctica docente a partir de los datos reportados en la prueba día de cierre. El objetivo de nuestra propuesta es entregar un modelo de reflexión sobre la práctica pedagógica a partir de los informes de día cierre para tomar decisiones con miras al año 2023. ¿Qué necesitaremos para hacer esta reflexión pedagógica? Informe de resultados día monitoreo, informes de resultados día cierre, y toda aquella información de evaluaciones internas, actividades pedagógicas que hayan recopilado los docentes a lo largo de todo el año o durante este segundo semestre. ¿Quiénes podrían participar de esta reflexión pedagógica? El equipo docente, el equipo de gestión, el equipo PIE o quienes el establecimiento estime conveniente. Esto con la finalidad de realizar un trabajo colaborativo, un trabajo transversal y que no sea solo el docente quien esté realizando esta reflexión pedagógica. Para comenzar con esta propuesta de reflexión, lo primero que vamos a hacer es conocer este contexto del día cierre. Por un lado, tenemos el objetivo de esta evaluación, que es entregar información sobre los logros y sobre los avances, tanto en el área académica como en el área socioemocional, para que los docentes y directivos puedan tomar esta información, evaluar las acciones que realizaron durante el año que finaliza y tomarla para planificar el año que viene, siempre promoviendo una formación integral en las y los estudiantes. ¿Qué se puede hacer con los resultados que me reporta el día? Primero, nos permite conocer el estado final de los aprendizajes, tanto generales como específicos del grupo curso, de acuerdo con lo esperado por el currículum nacional vigente. También nos permite conocer el estado final del aprendizaje de cada estudiante, de acuerdo con lo esperado por el currículum nacional vigente. También nos permite identificar aquellos aprendizajes que no se alcanzaron durante este año escolar. Y finalmente nos permite analizar la efectividad de las prácticas pedagógicas a través del avance en los niveles de logro. En esta oportunidad lo veremos en lectura y en matemática. Queremos poner foco en este último aspecto y tenemos ahí muy marcado y resaltado lo que es la efectividad de las prácticas pedagógicas. Sabemos que el día nos reporta ciertos resultados y que podemos analizarlos, interpretarlos, pero esta vez queremos detenernos en aquella reflexión pedagógica que nos lleva a mirar las acciones realizadas por el equipo docente en conjunto con gestión pedagógica o el equipo PIE, que ya lo hemos nombrado, con el objetivo de tomar decisiones y contemplar aquellas prácticas que han sido asertivas o aquellas que no han sido tan asertivas y poder tomar decisiones para el futuro. Si ya hemos aplicado el día cierre 2022, ¿qué hacemos con los resultados? Sabemos que dentro de este proceso de día cierre o de cualquier proceso de trabajo con datos a partir de las evaluaciones, tenemos una instancia en la que identificamos datos, los interpretamos y a partir de ellos podemos identificar aquellas fortalezas y aquellos aspectos a mejorar en los resultados. Y sobre este aspecto, en las escuelas, en los establecimientos educacionales, estamos avanzando en identificar estas fortalezas y estos aspectos a mejorar. Pero no nos podemos quedar en esa instancia y debemos ir un paso más allá, que es esta reflexión pedagógica a la que queremos invitarlos a partir de esta presentación. Esta reflexión pedagógica lo que quiere hacer es que los docentes miren su práctica pedagógica
pensando en lo que hicieron durante el año, durante este segundo semestre, a partir de los resultados del monitoreo, hagan una mirada hacia atrás y que luego, a partir de lo ya realizado, puedan mirar hacia el año 2023 y contemplar aquellas prácticas que van a seguir utilizando, aquellas prácticas que se pueden mejorar o aquellas prácticas que definitivamente no tuvieron un impacto en los aprendizajes de los estudiantes y que por lo tanto debemos ajustar, cambiar por algo que sea más significativo y haga sentido dentro del establecimiento. Todo esto para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo y podamos lograr un avance en los aprendizajes de los estudiantes. Recordemos que esta reflexión pedagógica está centrada en las acciones que ha realizado el docente, siempre pensando en la mejora continua y no en la evaluación que se pueda hacer de la práctica de las y los docentes. Bueno, una vez que hemos recordado o hemos conocido cuál es el contexto de la prueba día de cierre y hemos recordado el modelo de reflexión que se proponen, los instrumentos que acompañan a las evaluaciones, este modelo que tiene una intención de hacer un análisis y una reflexión sobre la práctica, hacer una reflexión retrospectiva de ver cuáles son las decisiones que tomé, para qué, para mirar hacia el futuro y pensar entonces cómo puedo seguir mejorando. Una vez que hemos revisado todo eso, ya podemos entrar de fondo al trabajo de la reflexión sobre la práctica. Para eso podemos tener información a partir de los gráficos que nos reportan los informes de resultados. Vemos en este gráfico circular la distribución de mi curso a partir de los logros alcanzados por los estudiantes según los niveles de logros que propone la prueba día. Y vemos acá, entonces, información importante que ya nos permite comenzar a reflexionar. Esto siempre es importante tener presente, que el nivel satisfactorio es aquel nivel que nos presenta los aprendizajes que son considerados base para poder continuar con los aprendizajes consecutivos. ¿Cómo saber si estos estudiantes se movilizaron o no? Tomo la información entonces que nos entregan los reportes y podemos, por ejemplo, contrastar con los datos que nos entregó el informe de resultado de la prueba de monitoreo. Miramos estos dos gráficos, el gráfico de la prueba de cierre y en la prueba de monitoreo, para poder entonces comenzar a hacer reflexiones más profundas, siempre teniendo en cuenta qué es lo que significa el nivel satisfactorio. Dentro de los informes de resultados de las pruebas de día de cierre, podemos encontrar un gráfico como el que vemos en pantalla. El gráfico de la figura 1 permite identificar dos datos importantes de cada uno de estos estudiantes que se presentan en este listado. El dato de color verde es el resultado que obtuvo el estudiante en la prueba de monitoreo y el de color rojo en la prueba de cierre. Entonces, acá es importante identificar primero de este grupo de estudiantes que muestran avance, ¿cuántos son los que logran el nivel satisfactorio? Recordando que el nivel satisfactorio representa aquellos aprendizajes que van a ser una base para poder continuar con los aprendizajes siguientes. Y entonces comenzamos con una reflexión respondiendo preguntas como, ¿hubo avances desde monitoreo para llegar al nivel satisfactorio? Y ahí parece que sí, ¿o no? Según este ejemplo, al parecer, sí hubo avance desde el monitoreo a la prueba de cierre. Otras preguntas como, ¿cuántos estudiantes avanzaron entre monitoreo y cierre? Siempre pensando en llegando al nivel satisfactorio. ¿Cuántos son estos estudiantes? Entonces, este gráfico nos permite cuantificar y saber con datos cuántos de mis estudiantes lograron dar un salto para llegar, en el fondo, al nivel satisfactorio. Otra pregunta que podemos responder es, ¿qué decisiones pedagógicas pueden explicar los avances? Y esto empieza aquí la tarea importante de reflexionar y recordar qué acciones y qué decisiones tomé desde los resultados de la prueba de monitoreo que puedan explicar estos avances en este grupo de estudiantes que logran llegar al nivel satisfactorio, es decir, que logran estos aprendizajes considerados base para continuar en el nivel siguiente. También podemos responder preguntas como,
¿Serán estos los únicos estudiantes que lograron el nivel satisfactorio? El nombre de este gráfico indica que acá se muestran solo aquellos estudiantes que logran avanzar, ¿ya? Pero entonces, para saber si son solo estos los estudiantes que logran el nivel satisfactorio, podemos acudir a otros tipos de información complementaria que nos reporta la prueba guía, como por ejemplo los Excel, donde se muestra el desempeño estudiante por estudiante, independiente de si avanzaron o no. Con toda esa información, entonces, me puedo hacer un panorama general de cuál es el grupo de estudiantes que logran el nivel satisfactorio. Y una vez que hago esta reflexión, doy un siguiente paso. Por ejemplo, entonces puedo responder ahora preguntas relacionadas con ¿qué porcentaje de los estudiantes no alcanzaron el nivel satisfactorio? Tomamos entonces el gráfico que reporta la prueba de cierre y entonces analizamos e identificamos cuál es el dato que nos muestra aquellos estudiantes que no lograron el nivel satisfactorio. Y podemos marcarlo, encerrarlo, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces, son todos estos estudiantes que no lograron el satisfactorio, es decir, aquellos que están en el nivel insatisfactorio, más los que están en el nivel intermedio. Todo este grupo es el que no logra el nivel satisfactorio. Lo identifico, ya sé cuál es la cantidad, cuál es el grupo que en el fondo no logra el nivel satisfactorio y entonces me planteo preguntas como la siguiente. Esperábamos estos resultados, estamos trabajando con nuestros colegas PI, con nuestros colegas paralelos. ¿Esperábamos estos resultados en la prueba de día cierre? ¿Estos porcentajes reflejan lo trabajado en la sala de clase? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque en un principio mencionábamos que para hacer esta reflexión no solo se necesitan los resultados de la prueba día, sino que es importante también que esta información la contrastemos con todos los datos que ustedes lograron recolectar dentro de la sala de clases. Entonces, estos porcentajes son similares, estos resultados se parecen a los obtenidos en las evaluaciones internas. Dependiendo de la respuesta que ustedes tengan, podemos seguir profundizando en la reflexión. Como por ejemplo, este grupo de estudiantes, ¿podemos ver algún avance? Y ahí tenemos que ver si la información que nos reporta este gráfico es suficiente o no. Entonces, podemos nuevamente retomar el gráfico de la figura 1 para ver si estos estudiantes muestran algún nivel de avance. En el primer ejercicio que hicimos con este gráfico, identificábamos todos aquellos que avanzaron logrando llegar al nivel satisfactorio. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer con esta información? Ver entonces si hay otros estudiantes que también avanzaron, pero que no necesariamente lograron el nivel satisfactorio. Identifico si tengo estudiantes con esas características, es decir, que muestran un avance dentro de cualquier otro nivel, y podemos entonces responder preguntas como, ¿podemos ver un avance? Y ahí, por ejemplo, tenemos en el primer caso de la primera línea horizontal que hay un estudiante que da un pequeño avance, pero dentro siempre del nivel intermedio. Entonces, todos esos yo los puedo ir marcando, los puedo ir cerrando e identificando para poder considerarlo en el análisis posterior que hagamos en esta reflexión. ¿Todos avanzaron lo mismo? Es otra pregunta que es muy interesante de poder hacer. Ok, identifiqué cuáles son los estudiantes que avanzan, pero ahora ¿todos avanzaron lo mismo? ¿Avanzaron dentro de un mismo nivel? ¿O pasaron al nivel siguiente? Y luego, a partir de los resultados de la prueba de monitoreo y con las metas que como institución, como curso, nos planteamos para este curso en particular, ¿qué tan lejos o tan cerca se encuentran este grupo de estudiantes de las metas que nos habíamos planteado para el año? Y ahí entonces nuevamente con estos datos puedo ir respondiendo preguntas como esa, para saber cuánto entonces es lo que nos faltaría avanzar para así llegar a las metas que nos propusimos. Finalmente, las últimas preguntas que queremos proponer, por ejemplo, ¿qué medidas tomamos a partir de los resultados del monitoreo que expliquen estos resultados? Es decir, una vez que aplicamos la prueba de monitoreo, analizamos los resultados, ¿qué decisiones pedagógicas entonces permitieron que este grupo de estudiantes sí avanzara? Todavía no llegan al nivel satisfactorio, pero sí hubo un avance. Entonces, ¿qué acciones y qué decisiones que tomé a partir de los datos del monitoreo podrían explicar estas mejoras que se pueden ver en el gráfico de la figura 1? Para cerrar, los resultados obtenidos reflejan el trabajo realizado con tales medidas, y esto es importante también porque finalmente la reflexión que nosotros hagamos sobre la práctica
y ver si es, en el fondo los resultados obtenidos se reflejan todo el trabajo realizado en la sala de clase, nos permite siempre mirar y tener como fin una mejora en los aprendizajes de los estudiantes y eso como consecuencia mejoras en las prácticas pedagógicas. Para continuar con la actividad de reflexión, queremos acá sugerir un modelo de reflexión de esta reflexión que mira hacia el pasado para saber y recordarnos qué acciones y qué decisiones tomamos, con el fin de entonces hacer propuestas para el futuro. Trabajar con preguntas entonces que nos permitan indagar en este pasado y proponer mejoras en el futuro. Acá nosotros proponemos preguntas como la siguiente. Por ejemplo, podrían responder preguntas como, ¿qué estrategias didácticas funcionaron bien en la sala de clase? ¿Para qué? Para luego hacer el siguiente paso y decir, ¿qué haría distinto la próxima vez que trabaje con este nivel o con este contenido? O con este objetivo, o con un grupo de estudiantes en el que tenga que enseñar aprendizajes similares o familiares con la temática que se evaluó. Podríamos responder preguntas sobre la práctica implementada, como por ejemplo, ¿qué otros elementos pedagógicos facilitaron el avance en los aprendizajes? ¿Para qué? Para también entonces responder mirando hacia el futuro con la identificación de otros elementos pedagógicos que dificultaron un avance en los aprendizajes. Todo esto, una vez que se identifique toda esta reflexión sobre la práctica pasada y la futura, tratar de levantar conclusiones sobre el trabajo realizado. Acá es importante que este trabajo quede registrado de cierta manera, ¿ya? Puede ser en una planilla Excel, puede ser en un papelógrafo, puede ser en una bitácora. En la forma da igual. Lo importante es que quede un registro de que esta reflexión pedagógica fue realizada de manera colaborativa con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Primero podemos hacer una reflexión individual y luego entonces trabajarla de manera colectiva, de manera de compartir experiencias y estrategias exitosas para mejorar los logros de los aprendizajes. Y es importante siempre que más allá de los resultados podamos poner foco en la reflexión pedagógica. Esto siempre tiene como misión, en el fondo, encontrar en nuestra acción como profesores qué de esas decisiones que tomé son exitosas, sirven y se pueden volver a utilizar y cuáles de ellas todavía no son suficientes y podemos seguir entonces mejorando y complementando con el fin de obtener mejores resultados en los estudiantes. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que podrían ser las respuestas a estas preguntas y esto es para específicamente, por ejemplo, para el área de matemáticas. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué estrategias didácticas funcionaron bien en la sala de clase? Una de las respuestas que podemos encontrar en ello es la utilización del material concreto, como por ejemplo las regletas fraccionarias en las clases de fracciones. Podemos identificar otros elementos relevantes, como por ejemplo, intencionar la verbalización del pensamiento empleado en la resolución de problemas. Pedir a los estudiantes que expliquen en el fondo la heurística que utilizaron para resolver un problema dado. ¿Qué haría distinto la próxima vez? Para seguir mejorando estas buenas ideas, estas buenas decisiones que tomé, por ejemplo, podría diseñar actividades que integren el uso de la tecnología. Podría trabajar de manera transversal la resolución de problemas, ¿verdad? Y no solo de manera aislada, sino que sea un trabajo continuo y transversal a todos los objetivos de aprendizaje o a todos los temas matemáticos. Podría seleccionar situaciones o contextos contingentes para usarlos en las clases de manera que los estudiantes puedan ver la cercanía y la utilidad de la disciplina en la vida cotidiana. Si reflexionamos sobre la práctica empleada, distinguiendo elementos pedagógicos, por ejemplo, que facilitaron el avance, podríamos encontrarnos con respuestas como la utilización y la implementación de una retroalimentación de manera efectiva sobre los aprendizajes puede ser una acción que marque la diferencia en los desempeños y en los logros de los estudiantes. Puede ser, por ejemplo, la estrategia de formar equipos de trabajo y de potenciar el trabajo colaborativo entre pares.
y elementos pedagógicos que dificultaron el avance, podríamos encontrarnos, por ejemplo, con respuestas como la poca motivación hacia la disciplina, no haber planificado de manera integrada los aprendizajes, y esto hace que tengamos que dedicar más tiempo y por lo tanto no alcanzar a ver todo, y mayor uso del material concreto, que es una de las estrategias relevantes en la disciplina de matemática. Como conclusión final, que puedo sacar, por ejemplo, del trabajo realizado, partimos identificando los logros. Entonces, si bien hubo logros importantes, hubo estudiantes que avanzaron y otros que lograron llegar al nivel satisfactorio, todavía nos quedan desafíos por lograr. Y estos se podrían lograr considerando tal vez una planificación interdisciplinaria de los aprendizajes, implementando metodologías activas, tecnología, enfrentando a los estudiantes a situaciones cotidianas que sean contingentes y que esto tal vez pueda motivarlos más en el aprendizaje de la disciplina, de manera que además puedan experimentar la importancia de aprender la matemática para desenvolverse en el día a día. Respuestas como estas podríamos encontrarnos dentro de una reflexión. Estas u otras, en realidad, va a depender del contexto de cada sala de clases, de cada colegio, de cada ciudad. Lo importante es que esta reflexión, una vez que la hagamos colaborativamente, quede registrada en algún tipo de formato físico para que nos sirva para posteriores prácticas y evaluación de las decisiones que tomamos en este momento. Ya hemos visto una forma de realizar una reflexión en base a los niveles de logro, y es una reflexión que podríamos decir es más general, ¿ya? Pero una vez que tengamos registro de esa reflexión más general y en la que siempre pueden participar no solo los docentes de la disciplina, sino que ampliarlo a los docentes de las otras asignaturas, ya que ellos también podrían aportar a esta reflexión. La idea ahora es profundizar en aquellos elementos más específicos que también nos puedan dar ciertas luces de lo que podemos mejorar para el año siguiente y que podríamos implementar en la planificación del siguiente año del 2023. Ya conocemos la tabla de información que me reporta sobre las preguntas más y menos logradas por los estudiantes en el día cierre en este caso. Y a partir de ella, si bien puedo hacer un análisis de cada una de las preguntas y que seguramente cada establecimiento ya lo hizo, ahora lo que vamos a hacer es, a partir de esta información, generar la reflexión pedagógica para poder establecer ciertas estrategias o cierta práctica pedagógica que nos lleve a mejorar los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, para continuar con nuestra reflexión y realizar un foco en aquellos elementos más específicos, tomamos nuestra tabla con la información de las preguntas y lo que vamos a hacer es agrupar la información en torno a ciertos temas, ciertos ejes, ciertos objetivos de aprendizaje, y a partir de estos temas hacernos las preguntas relacionadas con la práctica que ha generado cada uno de los docentes. Si bien esta reflexión en un momento puede ser de manera individual, siempre la idea es hacer una apuesta en común para generar ideas, propuestas. Puede ser que mi colega haya implementado cierta acción que le generó muy buenos resultados y como las cosas buenas hay que copiarlas, yo voy a tomar esa idea y voy a implementarla en mi curso, obviamente siempre considerando el contexto en el que estoy trabajando. Entonces, una vez que identifiqué ciertos patrones importantes en las respuestas, lo que voy a hacer como primera instancia es interpretar la información cruzando los datos de los elementos analizados.
Una vez realizado esto, voy a intentar plantear o vamos a intentar plantear hipótesis que pudieran explicar estos resultados desde las decisiones que pudimos haber tomado, ya sea a partir de los resultados de monitoreo o decisiones que incluso pudimos haber tomado en algún acuerdo de consejo de profesores o en algún acuerdo de la coordinación disciplinaria, etc. Siempre considerando la práctica de cada docente como una instancia de poder mejorar los resultados de los estudiantes. Vamos a ver ahora un ejemplo de un quinto año básico con los resultados que obtuvieron y vamos a hacer de cuentas que como docente ya hice este análisis en torno a temas, objetivos o tipo de texto o alguna temática. Ya, como es lectura, en este caso, como docente pude ver que en el eje de reflexionar, mis estudiantes en monitoreo tuvieron un desempeño deficiente, ¿ya? Entonces, en una pregunta de reflexionar, lograron un 37,5% de respuestas correctas y en la otra pregunta de reflexionar tuvieron un 41,6% de respuestas correctas. Sin embargo, ahora miro los resultados de cierre y veo que en una de las preguntas lograron casi el 60% de respuestas correctas y en la otra un 54,5% de respuestas correctas. Si bien este avance no es tan significativo, sí reporta un avance en las respuestas que pudieron dar mis estudiantes. Entonces ya sé que en este eje ellos tuvieron un avance. Guardo esa información y busco otro patrón. Por ejemplo, en este mismo quinto básico, me fijé que en el eje de localizar, en la prueba de monitoreo, les fue muy bien en los textos no literarios. Entonces ahí junté lo que es el eje de localizar específicamente en los textos no literarios. Y me puedo dar cuenta que las respuestas correctas en torno a este grupo de preguntas estuvieron entre el 70 y el 87% de respuestas correctas, lo que dice que mis estudiantes localizan información específica en textos no literarios. Sin embargo, en la prueba de cierre, miro estas mismas preguntas o las preguntas que evalúan el mismo indicador y me doy cuenta que ya ese porcentaje no es el mismo y hay una baja en los resultados de este tipo de preguntas. Entonces, ahora los resultados están entre el 54% de correctas y 62% de respuesta correcta. Esto quiere decir que algo pasó entre monitoreo y entre cierre que hizo que mis estudiantes descendieran en cuanto a este aprendizaje relacionado con este tipo de textos. Entonces ya tengo estos dos ejemplos o estas dos temáticas que me llamaron la atención y a partir de esto yo puedo hacer una reflexión. Como por ejemplo, ¿coincide esta información con los datos obtenidos en la sala de clases y o en otras evaluaciones internas? Yo ya tenía conocimiento de que mis estudiantes estaban mejorando en el eje de reflexionar, pero algo estaba pasando con las preguntas de localizar en los textos no literarios. ¿A qué factores pedagógicos se pueden atribuir estos resultados? O con los datos aportados en la tabla, ¿qué acción se podría implementar en un futuro? Ya sé que mejoraron en un eje, pero en otro, que es localizar, que pudiese ser que se espera que los estudiantes siempre tengan avance o reporten buenos resultados, me pasó todo lo contrario y hubo una baja en los resultados. Entonces, a partir de estas primeras preguntas de reflexión, yo puedo hacer como docente o en conjunto con mis colegas de la misma disciplina o en conjunto con el equipo docente, la siguiente actividad de reflexión. ¿Por qué
una segunda actividad de reflexión, porque es importante que la reflexión no quede solo en el aire y solo en palabras, sino que necesitamos que éstas queden escritas para poder hacer un seguimiento de la evolución de estas acciones, de la implementación de ciertas mejoras. Si no tengo una forma de hacer seguimiento, es muy difícil saber si lo que implementamos tiene o no tiene un impacto dentro de mi práctica docente. Entonces, la idea es hacer un tipo planilla o en un papelógrafo las siguientes preguntas. Vamos a identificar un aprendizaje que mejoró desde el monitoreo y vamos a encontrar la causa o la posible causa de este avance y, por el contrario, vamos a mencionar un aprendizaje que no mejoró o que mejoró poco y también vamos a escribir la causa de esta posible dificultad, ¿ya? Entonces, como estábamos trabajando con un ejemplo relacionado con la prueba de lectura de quinto básico, si yo como docente hiciera este ejercicio, quedaría de la siguiente manera. Entonces, un aprendizaje que mejoró el eje de reflexionar. ¿Qué causa o cuál sería la causa que podría explicar este avance? Causa pedagógica, de gestión, del contexto, a lo mejor algo socioemocional que pudiese explicar este avance. En este caso, yo atribuyo el avance en este eje que intencionamos preguntas de reflexión, tanto en el lenguaje como en otras asignaturas. Cuando aplicamos la prueba de monitoreo y analizamos los datos y tuvimos un momento de reflexión con mi equipo docente, nos dimos cuenta que algo pasaba en este eje, por lo tanto, había que tomar una medida y esta medida fue intencionar estas preguntas de manera transversal. Por lo tanto, puedo ver que esta estrategia tuvo un buen resultado. Un aprendizaje que mejoró poco o no mejoró desde el monitoreo, o en este caso que incluso se puede ver algún retroceso, es localizar información explícita relevante en un texto no literario. ¿Qué pasó con este tipo de preguntas? Según las hipótesis que puedo plantear o que podemos plantear de manera conjunta, es que algo que dificultó que los estudiantes avanzaran fue que trabajamos, por ejemplo, solo artículos informativos en quinto básico y no trabajamos una variedad de textos como noticias o como biografías, o que tal vez la información que estaba en estos textos no aportaba suficientes datos para que los estudiantes pudiesen localizar, o que la información que estaba en los textos trabajados era muy simple y por lo tanto los estudiantes la localizaban fácilmente. Tal vez los textos eran más sencillos que los textos que estaban en la evaluación de cierre. Por lo tanto, también debo reflexionar acerca de qué tipo de textos estoy utilizando con mis estudiantes. ¿Estos textos son parecidos a los que se usan en la evaluación de cierre o en la evaluación de monitoreo o en la que corresponda? ¿Son textos propuestos desde las bases curriculares o desde el programa de la asignatura? ¿Son más sencillos? A partir de todo este análisis que hicimos de agrupar las preguntas, podemos plantear estas hipótesis. Ahora que hemos reflexionado tanto de manera general como de manera específica, podemos llegar al paso siguiente, que es tomar decisiones, ¿ya? Y tomar decisiones no solo basándonos en los datos, sino que también en la reflexión, el análisis, la mirada que hemos hecho sobre nuestra práctica pedagógica. Entonces, la pregunta clave de esto es: ¿cómo puedo utilizar toda esta información que surgió a partir de la información para planificar el próximo año? Otra pregunta
muy relevante es, desde el contexto de mi curso o desde mi establecimiento, ¿qué podemos hacer para movilizar a un mayor porcentaje de estudiantes al nivel satisfactorio? Siempre considerando aquellos elementos que facilitaron el avance y que podemos mantener o perfeccionar, y aquellos elementos que dificultaron este avance y que debemos cambiar. Otra pregunta es, ¿qué estrategias debemos cambiar, mantener, perfeccionar para ampliar los aprendizajes de los estudiantes? Y para esto nos sirve la reflexión que hemos realizado hoy no solo como docente de la asignatura, ya sea lectura o matemática, sino que como equipo docente, más el equipo de gestión, más los docentes de apoyo o profesionales de apoyo que puedan contribuir a tomar decisiones en cuanto a las estrategias que necesitan mis estudiantes en el contexto en el que trabajamos. Bueno, y ya hemos llegado al fin de la revisión de esta propuesta de reflexión de la práctica pedagógica a partir de los resultados de la prueba DIA. Bueno, esperamos encontrarnos en otras oportunidades y por supuesto que el material puesto a disposición sea de utilidad de toda la comunidad educativa. Nos vemos.